¿Es el unitarismo una doctrina cristiana? Vivimos en un tiempo donde muchas personas afirman que todas las iglesias enseñan lo mismo y que las diferencias doctrinales no son importantes. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia descubrimos que los apóstoles dedicaron gran parte de sus cartas a advertir contra las falsas doctrinas. La verdad sí importa. En esta oportunidad quiero hablar sobre una enseñanza que ha existido desde hace muchos siglos y que aún tiene millones de seguidores en diferentes partes del mundo. En esta ocasión queremos analizar esta doctrina a la luz de las Escrituras y de la historia de la Iglesia. Para ello, escucharemos la exposición del pastor Samuel Pérez Milo, quien explica por qué, desde una perspectiva bíblica e histórica, el unitarismo no puede ser considerado una expresión de la sana doctrina cristiana. Cualquier cosa que apunte en contra de la Santísima Trinidad evidencia que esa persona está muerta en delitos y pecados. Porque nadie puede ser salvo negando al Padre que llama, al Hijo que salva y al Espíritu que regenera. Dios no es una persona. Dios es un ser, en cuyo ser subsisten eternamente tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. El hecho de que ya en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, aparezca Elohim, un nombre plural, ya indica, a la luz del Nuevo Testamento, ya indica que no es solamente un elemento, sino que hay una pluralidad en ese ser divino. Esto más adelante, en esos mismos capítulos, se utiliza un pronombre plural para referirse a dos actos de la creación. El primero de ellos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Algunos dicen, ese es un plural majestático, que como decían, por ejemplo, los reyes, los emperadores, nos hablando en plural, pero realmente lo que está diciendo la Biblia es algo totalmente diferente, porque en todas las relaciones creacionales anteriores ha habido un singular. Y dijo Dios, sea. Y de pronto cuando va a crear al hombre dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza, porque la imagen del ser divino compromete a las tres personas divinas. Dentro de ese ser divino único, solo hay un Dios, el único Dios verdadero. La naturaleza de cada una de las personas divinas es consustancial a la otra. Es decir, el ser divino tiene una misma sustancia, una misma esencia, una única naturaleza que es compartida por cada una de las personas divinas. Por eso cuando estudiamos la presencia trinitaria en Dios, nos damos cuenta de la inmanencia de cada una de esas personas. El Padre está en el Hijo está en el Padre, el Espíritu Santo está en el Padre y está en el Hijo, y las personas tienen que ser inmanentes por cuanto la dependencia de vida, naturaleza, sustancia, esencia, como quieras llamarle, es común a cada una de las personas divinas. Ahí podemos distinguir entonces que Dios es uno, único, el ser divino, y que cada una de las personas, el Padre es también el único Dios verdadero, el Hijo es el único Dios verdadero, el Espíritu Santo es el único Dios verdadero. Las tres personas están en subsistencia, es decir, una existencia dentro del ser que corresponde a esa manifestación de la deidad. Cada una de las personas divinas son individuales, pero nunca independientes. Wow. Es decir, el padre no puede decir, pongo este ejemplo con mucho respeto, el padre no puede decir, bueno, ya no quiero saber de las otras dos personas, me voy a vivir mi vida, no, porque automáticamente desaparece como padre. Porque no tiene vida. La vida es común para los tres. En ese sentido, estas personas son individuales porque el padre no es el Hijo no es el Espíritu no es ni el Padre ni el Hijo, porque estas tres hipóstasis en el ser divino
reciben, se personalizan de una forma distinta la una a la otra. Pero Dios se ha revelado de esta manera. Y esa doctrina trinitaria es la única forma de explicar bien la obra soteriológica de Dios. Ya que en la soteriología cada una de las personas asume un papel específico, porque la salvación es de Jehová. Salmo 3.8, Jonás 2.9. De manera que Jehová es Dios, y este Dios infinito, el Padre entrega al Hijo, el Hijo viene voluntariamente y se ofrece en sacrificio expiatorio, y el Espíritu Santo sustenta esa obra y regenera al pecador. No hay nadie que se salve sin la acción del Padre, que llama salvación. No hay nadie que se salve sin la acción del Hijo, que salva al que va a él. Y no hay nadie que se salve sin la acción del Espíritu Santo. Por tanto, la Trinidad está en la salvación. Y no podemos olvidarnos que esta es una enseñanza bíblica extendida a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Por tanto, tenemos que hablar de unidad. Dios es uno, no hay más. Y la Biblia lo dice con toda claridad. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová es uno. Muy bien, estamos de acuerdo, no hay más. Pero tenemos que entender que en el ser divino, Dios único, subsisten eternamente tres personas. ¿Qué es el unitarismo? El unitarismo sostiene que Dios es una sola persona y rechaza la doctrina bíblica de la Trinidad. Existen diferentes corrientes unitarias. Algunas consideran que Jesús fue únicamente un hombre extraordinario, otras enseñan que Jesús es el mismo Padre manifestado en carne y niegan la distinción eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque existen diferencias entre estas corrientes, todas coinciden en rechazar la doctrina de la Trinidad. Por esa razón, la discusión no gira alrededor de un tema secundario. Se trata de la identidad misma de Dios. Aunque algunos relacionan el unitarismo únicamente con movimientos modernos, sus raíces aparecen desde los primeros siglos. En el siglo III surgió una enseñanza conocida como modalismo o sabelianismo, asociada con Sabelio, quien afirmaba que Padre, Hijo y Espíritu Santo no eran tres personas distintas, sino tres manifestaciones o modos de un mismo Dios. En el siglo XVI apareció Miguel Servet. Fue un brillante médico y estudioso que rechazó la doctrina de la Trinidad y propuso una comprensión unitaria de Dios. Sus ideas influyeron posteriormente en diversos movimientos antitrinitarios. Otro personaje fue Fausto Socino. Su influencia dio origen al socinianismo. Los socinianos negaban la Trinidad, la deidad eterna de Cristo, la satisfacción sustitutiva de la expiación. Su pensamiento ejerció gran influencia sobre el unitarismo europeo. Durante los siglos XVIII y XIX surgieron iglesias unitarias especialmente en Europa y Norteamérica, que no solamente rechazaban la doctrina de la Trinidad, sino que también abandonaron otras doctrinas esenciales como la inspiración plena de las Escrituras, el pecado original, la necesidad del nuevo nacimiento, la autoridad absoluta de la Biblia. Por esta razón se considera que el unitarismo no pertenece a la sana doctrina cristiana, porque modifica la doctrina sobre Dios. Y cuando cambia quién es Dios, también cambia quién es Cristo. El problema no es solamente una diferencia de interpretación. Es una diferencia sobre la identidad del Salvador. Si Cristo no es eternamente Dios, entonces la doctrina de la salvación queda profundamente afectada. Por eso, desde los primeros siglos, la Iglesia entendió que negar la verdadera identidad del Hijo significaba apartarse de la fe apostólica. Como creyentes debemos amar a todas las personas. Nunca debemos atacar, insultar o despreciar a quienes pertenecen a otra comunidad religiosa. Pero amar también significa decir la verdad. Nuestro llamado es examinar toda enseñanza a la luz de las Escrituras. No preguntarnos qué iglesia tiene más miembros. No preguntarnos cuál emociona más, sino cuál permanece fiel a la palabra de Dios. La doctrina correcta siempre debe conducirnos a una adoración correcta. Y solo podemos adorar correctamente cuando conocemos al verdadero Dios revelado en las Escrituras. La Biblia enseña en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí encontramos unidad y distinción. El Verbo está con Dios y al mismo tiempo es Dios. Mateo 3:16 al 17.
En el bautismo de Jesús aparecen simultáneamente las tres personas. No son manifestaciones consecutivas. Actúan al mismo tiempo. Juan 17. Jesús ora al Padre. Si Jesús fuera literalmente el mismo Padre, toda esta oración sería imposible de entender. Mateo 28, 19. Jesús manda bautizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre. Tres personas. Segunda de Corintios 13:14. Pablo bendice a la iglesia mencionando conjuntamente al Señor Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. Si este contenido es de bendición para tu vida, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este mensaje con otros. Bendiciones.